¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Encuentro. Demente. Muy Encuentro, bien, demente. que tenga yo algún apoyo en este hombre A acá. él le gusta que yo diga al mismo tiempo, sí, encuentro demente. Así como Encuentro, si pero- se la puede. Gane, Claro. pero no. Oye, fíjate que yo hoy día me siento clásico. Yo también. Vamos a cumplirle un deseo a la gente hoy día. Sí, Eh, le vamos a cumplir un deseo. sí. Yo recuerdo el año, tú eras muy chiquitito, el año 1967 en invierno. Con mi mamá y mi papá fuimos a ver una película a un cine muy lindo que se llamaba el Cine Metro. Wow. La cantidad de gente que había para la película, que se había repuesto, daba 2 vueltas a la manzana. Esto es real. Sí, Yo lo sí. vi. Yo lo vi. Y la gente estaba entusiasmada, la televisión no era en colores, iban a ver a grandes estrellas del cine que ya habían pasado. ¿Puedo decir algo? Iban a- No todas las películas, además, que se daban en el cine eran en color. No, decía a todo color, me acuerdo patente, como se de viejo que decía este es a colores. Sí. Bueno, el hecho es que la película que la gente estaba esperando, y yo también con mi padre y mi madre, a quienes no olvidaré nunca, era nada menos que Gone with the Wind en inglés, o Lo que el viento se llevó, que ya tenía en el año 67 más de 25... Bueno, estamos hablando de una un montón película de del años. 39. Claro. Se estrenó por primera vez en diciembre del 39. Tenía 28 años la película Claro. cuando yo la vi, por primera vez. ¿Sí? Es una película que originalmente fue filmada, además, fíjate que todos tenemos como la idea de la pantalla panorámica con Sí, esa película, y yo sí. no sé por qué. Yo también. Bueno, una de las razones probablemente porque nosotros vimos los reestrenos. ¿Y en los reestrenos en qué, uno de la los reestrenos, transformaron? en uno de los reestrenos se hizo panorámica, pero le recortaron parte del cuadro Perfecto, arriba. eso es lo que yo recuerdo, le recortaron Sí. parte. Entonces Sí. no se ve la persona ancha. Esta película, Lo que el viento se llevó, fue basada en un libro de una mujer llamada Margaret Mitchell, Sí, señor. que era del sur. Hablaba de la guerra de secesión de los Estados Unidos que ocurrió entre 1861 y el 65 y termina con la muerte del presidente Lincoln. Bueno, Margaret Mitchell era digamos, sobrina o sobrina nieta de Doc Holliday, el pistolero del oeste. Le encanta Doc Holliday. Le encanta Tiene Doc Holliday. Tiene una especie de obsesión con Doc Doc Holliday. Holliday. Está bien. Bueno. Está bien, es una buena anécdota. Y esta película la hizo nada menos que un productor maravilloso llamado David Oliver Selznick. Selznick estaba bastante obsesionado con algunos nombres. Clark Gable. Clark Gable. Él El lo tenía rey. entre ceja y ceja. El rey de Hollywood. Tango dance upon the levee of high bounces down the levee, all dismissed. Putting on the red. Gable estaba En la Metro. casado con la Metro Goldwyn Mayer. Estaba casado, o sea, casado significa que estaba con contrato. Tenía un contrato muy estricto y la Metro no se caracterizaba por prestar actores a otros estudios. No. Por ningún motivo. Entonces, finalmente, tuvieron que hacer un muñequeo tan grande que terminaron haciendo un trato. Claro. Y además de asociarse, tuvo que pagarle el sueldo a Clark Gable, que era bastante alto, mucho más alto que todos los otros De su plata, protagonistas. de su Sí. plata, claro. Y al final quedó la película en los créditos, usted le puede ver, empieza una abertura y de repente aparece un león y dice Metro Goldwyn Mayer presenta una producción de David Oliver Selznick a Clark Gable y Vivian Lee en Lo que el viento se llevó, con una música preciosa. Y decían, incluso tienen el honor de presentar. Tienen el honor de presentarse, se enorgullecen en presentarse. O sea, así éramos los actores antes. Sí, señor. Sí, señor. Y decía también, estaba destacado el guionista Sidney Howard. Sidney Howard. Sidney Howard, que fue quien hizo la adaptación. Hay todo un lío ahí además porque trabajó mucha gente, y además debo decir que Sidney Howard no alcanzó a ver el estreno de la película. Murió antes. Murió un año antes de que se pudiera, de que estuviera lista la película. ¿Estás hablando de terminada. Sidney Howard? No, Leslie Howard. No, Sidney Sidney Howard. Howard. Sidney Howard. Sidney Howard era Ya. el guionista que hizo que incluso había hecho primero una versión de la película. Si lo hubieran filmado así, habría llegado a durar 6 horas. Entonces, al final, lo sacaron de la película, entró otra gente, la amononaron, qué sé yo, y finalmente él volvió a entrar
para terminarla. Oye, hay una cosa Entonces, a pesar de que hay varios guionistas, decidieron dejarle el título a él solo. Ya, tenemos que decir una cosa así por la gente que puede estar perdida, ¿ya? Sí. Lo que el viento se llevó es una película que trata de cómo una familia de plantaciones de algodón que eran millonarios, qué sé yo, tenían los esclavos y toda la cosa, pero en esta película no nos tratan tan mal a los esclavos, no importa por qué. Hay una cosa muy increíble con eso que lo vamos a decir después. Sí, pero es una película de aventuras, amor y sobre todo de pérdida, de cómo la vida puede cambiar de un momento a otro y cómo la gente pierde su felicidad y se da cuenta que era feliz cuando la perdió. Y de eso se trata. Y de superación. Y de superación. La escena donde ella levanta su mano con tierra, ¿no es cierto? Al final del primer acto. Hay un intermedio y ella termina levantando su mano y jurando que y se ve el árbol, nunca más va a volver a pasar hambre. Exacto. Y se ve el árbol y se va alejando la cámara y la música maravillosa de Max Steiner. Sí. Y es una de las... Tremenda. Qué acierto la música además. Max Steiner. Bueno, ahí tienes una forma de hacer una música que pasa a ser inolvidable. La película dije que tenía un intermedio. El intermedio cuando vuelve incluso tiene la palabra que está intermission. ¿Qué pasaba en los intermedios? Cuéntale a la gente, por favor. Bueno, se suponía que era para que la gente fuera al baño. Y a comer pastillas, sí, y a comprar dulces. Esta es una película que dura 238 minutos. Es larga. Es una película bastante larga. Pero no aburre. Y en su época fue una de las críticas que hacían era que probablemente el segundo acto no era tan fuerte como el primero. Sin embargo, yo creo que tiene los minutos que necesita. O sea, no puede ser menos. No. Hemos visto películas bastante más desgastantes que esa. Sí, y duran horas y está la entiende la abuelita. Oye, es una cosa importante. En esa época los actores eran tan estrellas que el primero que empezó a filmar la película fue George Cukor, que era un muy buen director de actores y todo, pero le dio mucha importancia al personaje de ella, que era la Vivian Leigh, casada con Laurence Olivier. Tenemos que decir para los puristas que esto es lo que cuenta la leyenda. ¿Okay? La leyenda cuenta que... Y la leyenda cuenta que Clark Gable se enojó. Sí. Y dijo, le están dando importancia a ella y aquí el rey de Hollywood soy yo. Así que yo quiero... ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Que le arreglemos qué? No quiero que me arreglen nada. Quiero que saquen al director, a Cukor, que no me llevo bien con él, y pongan a Victor Fleming. Victor Fleming era amigo de Clark Gable y se iban a pescar al lago Mead, en Nevada. ¿Ya? Esa es la verdad. Y puso a Victor Fleming. Victor Fleming le dio toda la importancia que Gable quería. Gable estaba muy enamorado en ese momento de la Carol Lombard, de otra actriz que murió en un accidente, y él nunca volvió a ser el mismo. En el medio de esta gran producción, él pidió una parada, él pidió un descanso, estaba agotado. Yeah. Estaba agotado. Y ahí entró Sam Wood a reemplazarlo durante unos días. Y eso es lo que pasó. Sam Wood terminó la película. No la terminó. Estuvo en el medio y después de eso Victor Fleming volvió y la terminó. Victor Fleming y Clark Gable eran muy amigos, como decía yo. Sí. Y eran dos caraduras. La otra leyenda es que Selznick se peleó con George Cukor y lo echó. Y le echó la culpa al pobre Clark Gable. Bueno, la otra. Es que está lleno de cosas, pero es una película que ustedes deberían ver si no la han visto. Es una obra de arte. Oye, pero más allá de eso, mira, hay una cosa que tiene que ver con las obsesiones. Selznick era, así como se obsesionó con el personaje de Clark Gable, ¿no es cierto? Que era Red Butler, capitán Red Butler, que era un fresco, ¿no? Estaba obsesionado con el personaje protagónico. Y quería encontrar a una mujer especial, como la veía, cómo la retrataba el libro y tal. Y buscó mucho, tuvo muchas oportunidades. Hizo unas pruebas una de oportunidad cámara. de tener a John Crawford, quiso hacerlo, sí, la verdad. Bette Davis, pero no era muy bonita. Sí, correcto. La Paulette Goddard. Fue la única que hizo prueba de cámara en Technicolor junto con la Vivian Leigh. Pero lo más bonito de todo es que fue la forma como
ellos empezaron a filmar sin tenerla a ella. Y estaban filmando el incendio de Atlanta. En esa época no existían los efectos de computadora, pues estamos hablando del año 39, entonces había que hacer, todo era óptico. 1939. Todo lo que pasaba. Todo. Entonces teníamos una gran... el imaginario nos llevaba a tener un gran incendio. Exacto. Donde se derrumbaba una ciudad completa. Y aprovecharon los estudios de RKO. Los estudios de RKO, que tenían unas escenografías que tenían que destruir o sacar para volver a tener espacio. Y ahí estaba la escenografía que fue usada donde estaba la puerta de King Kong. Exactamente. ¿Se acuerdan de la puerta de King Kong? Exactamente. Que estaba la puerta donde de se hacía King Kong, la estaba Fay Wray y todo. Pero ¿sabes qué? Bueno, y eso es prácticamente lo que se quemó, aparte de otras escenografías más. Claro, o sea, en las escenas del incendio de Atlanta, que fue real porque el general Sherman, que era del norte, quemó la ciudad por los 4 costados, me encantaría que vieran una foto del general Sherman, porque da miedo. Él da miedo, a mí me da miedo. Tiene una mirada así, no es un general así que uno vaya así medio, tremendo. Quemó la ciudad por los 4 costados. Y entonces ese incendio se filmó el día, aquí te voy a agarrar fuerte, el día 14 de diciembre de 1938. Sí, señor. Un año antes de que se estrenara. Exacto. No habían encontrado a quien iba a ser la personaje protagónica. Y de repente estaba Hal Wallis mirando el incendio, que era un productor chiquitito, un productor muy vivo, y corre donde Selznick. Ve a una mujer y corre, y le dije, oye, tengo a la protagonista. La llaman al otro día, le hacen una pequeña prueba de cámara y realmente era la personalidad. Se quedó loco con ella, dijo, tiene que ser. Tiene que ser ella. Sí. Tenía una personalidad muy fuerte. El único problema que tenía Vivian, me acuerdo yo, era el alcohol. Le encantaba el alcohol. No, pero mira, yo no sé si esto es cierto. Dicen que Vivian Leigh tenía los ojos de un color diferente de lo que decía la descripción del libro sobre el personaje de Scarlett. Sí, Scarlett O'Hara. No sé si tenía los ojos, creo que tenía los ojos azules y los ojos de Scarlett O'Hara son verdes. Y en la película están retocados verdes. No sé con qué sistema ellos llegaron a hacerlo y prefirieron hacer eso que cambiar la actriz, porque en esa época no existían los lentes de contacto. No, es que esa gente, de la gente de que estamos hablando nosotros, era gente cuando Hollywood tenía 30 años, y era gente que trabajaba de sol a sol, y era gente que era capaz de dormir en los estudios para sacar las películas adelante. Era gente que amaba profundamente lo que hacían. Y eso se refleja en todas las películas de la época. Y eso es lo que me encanta. Oye, Felipe, cuéntame un poco. ¿Por qué crees que existe esta mirada así como con el racismo de la película? Porque así como en un momento determinado se habló de Blancanieves, ¿no es cierto? Blancanieves, por ejemplo, no podía... El beso no era un beso consentido. Consentimiento. Con consentimiento. Consentimiento sí era, pero con consentimiento. O sea, el príncipe, si no le da el beso a la Blancanieves, se queda dormida 150 años. Claro, o sea, pero en base a eso también se hablaba de sacarla, de olvidarse la película, de borrarla. Lo encuentro... sí. Y en el mismo caso también se habló con esta película, con lo que el viento se llevó. Por el racismo. Y entiendo que durante un rato la sacaron. ¿Sabes por qué? Netflix la sacó de su cartelera. Hay una escena en la escalera con la Butterfly McQueen y la Vivian Leigh. La Butterfly McQueen es la jovencita. La niñita, la que decía, niñita. Yo sé tener niños, yo he sido matrona y puedo tener un hijo. Sí. Así hablaba, ¿te acordás? Qué lindo personaje. Precioso. Qué lindo personaje, Juan Chau. Pero ella tenía un problema grave, tú sabes. Ella no soportaba a los blancos, entonces tuvo problemas en la película muy graves. No lo sabía. No. Hay una escena donde la Vivian Leigh va bajando y le dice, pero tú me tienes que ayudar, le dice, y está a la escoba, la casa ya está media quemada. Y no puedo, le dice ella, ¿por qué? Porque mentí, yo no sé nada de niños. Y la Vivian Leigh le pegó un cachuchazo. Y ¿Era por ese maltrato que quisieron sacarla? Por ese maltrato. Por ese maltrato. Pero espérate, Vivian Leigh tenía una técnica salvaje, no la tocó.
No es que le pegó un cachuchazo de verdad, una cachetada. No, pero se hablaba No un la poco de tocó. que es parte, tanto así que hoy día está en los canales de streaming, está en algún canal de streaming, y aparece un aviso antes de la película diciendo esta historia corresponde al comportamiento De la época. donde sí existían problemas raciales y bla 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 Así bla es, bla, así bla. es, así ¿No es, cierto? así Y hay es. toda una advertencia que yo no sé si es que También yo no hubo sé, otra bueno, cosa tendríamos fea, que también- no, pero tendríamos que evitar, yo creo, una cantidad O sea, tenemos inimaginable de películas, de películas. libros, de literatura, De todo, para mí no tiene ningún sentido. En Tampa, en un hotel que se llama Page Terrace, murió quemada. No te puedo creer. La Butterfly McQueen, viejita, murió quemada por una estufa y se incendió. Y eso fue tremendo. Pero nadie... No lo sabía. Sí. Creo que no fue muy publicitado. Nada. Y te voy a contar una cosa que tiene que ver con el mismo problema de racismo. La Hattie McDaniel, que era la actriz que hizo a Mami, que es un personaje precioso, y que mostraba además precisamente un trato de los muy familiar entre los esclavos de la casa y los patrones, ¿no es verdad? Eran Tanto amigos, así que se querían. prácticamente ella misma era quien había criado a Scarlett. Y es quien le pone las reglas, las normas, ¿no es cierto? Y trata de que siga esas normas. De este personaje que además es como pispireta, es como más loca, más, es un personaje que está todo el rato así como... Viendo a quién conquista para sacarle algo. Sí. Sí, eso era. Sí. Eso era la... Y también porque le gustaba además ese aire de ser un poco irresistible. Y Sí. ella fue la primera persona de color realmente en ganar un Oscar. Un Oscar. Ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria. Exacto. Que está mal dicho, ¿ah? Se llaman, en Estados Unidos dicen supporting actor, Sí. no dicen secondary actor. Sí. Dicen supporting actor. O sea, Pero lo triste de esto Ya. son algunas cosas que tienen que ver con el momento en que se ganó el Oscar. Estaban todos en una mesa. Estamos hablando de una película que tuvo 8 nominaciones a Oscar. Tenía 13 nominaciones y sacó 8. Entonces, dentro de las cuales estaba nominada ella. Y estaba también nominada Vivian Leigh, que sacó el Oscar. Estaba nominada Vivian Leigh, que se ganó el Oscar. Se ganó el Oscar, se lo ganó. Como actriz secundaria también estaba la Olivia de Havilland y Mami ganó el premio. Hattie McDaniel. Hattie Mujer McDaniel de color, gordita. estaba sentada atrás, muy atrás. Porque era negra. Sí. No Así se era. pudo sentar con sus compañeros de elenco. Así todo, ella salió adelante a agradecer con una humildad, preciosa. salvaje. No fueron al estreno en ninguno de los estrenos que hicieron. Y Clark Gable estuvo a punto de boicotear el estreno y de no ir. Y solamente fue porque ella se lo pidió. Exacto. Ella le pidió... Eso fue, ¿sabes dónde? Ella le pidió que fuera. Eso fue en un teatro que se llamaba Luz Grand en Atlanta, Georgia. Sí. Luz Grand. Y hay un dato más. Esta actriz quería ser enterrada en el Hollywood Forever, que es un cementerio donde están las grandes Lo estrellas. conozco. Ella murió y el cementerio no dejaron que enterrarla porque no enterraban personas de color. No la pudieron enterrar ahí, entonces... Otro mundo. ¿Ah? Sí, Otro pero mundo. en los 90 el cementerio se retractó e hizo un monolito con recordatorio, ¿no es cierto?, en su nombre. Una pieza bastante bonita que está puesta ahí rindiéndole honores. Ese es el cementerio Forest Lawn en Glendale. Yo he estado ahí porque le fui a dejar flores a Errol Flynn. Toqué su tumba, yo soy admirador de los actores de esa época. Toqué su tumba, tengo fotos y tengo las flores y mi señora me sacó unas fotos y todo. Errol Flynn, que se moría por hacer el personaje de Gerard Butler. Se moría. La peleó. Cayó casi en depresión Errol. Sí. Y bueno, y siguió tomando. Es que siempre tomaba. Sí. Oye, ordenémonos un poco, porque la película tiene 1000 historias. 1000. Hay millones de historias, pero tiene una exquisitez en el tratamiento, en la forma como está hecha, en el tratamiento del vestuario. Probablemente, si ustedes se fijan al verla, van a ver que el vestuario de ella, cómo va cambiando de paleta de colores
según sus estados de ánimo y Salvaje. según la misión que tiene en la película. Si ustedes ven, hay momentos, excepto cuando está de luto, ¿no es verdad? Sí. Pero hay momentos en que ella está así de un verde furioso. Sí, ¿No es verdad? con las cortinas porque arrancó, ¿te Correcto. acuerdas? Y se hizo el Correcto. vestido Y hay otra secuencia que está de rojo. de rojo, sí. También. Sí. Y si uno mira y analiza, es como si es que estuviera en el mismísimo infierno. Sí, así es. Tiene mucho que ver. Es un Mucho. tratamiento que es bien impresionante, bien increíble que en aquellos años hayan estado pendientes, hayan estado jugándosela por eso. Por la psicología. Sí. Por la sí, psicología. pero una psicología visual que es muy interesante. Ahora, Vivian Lee era una mujer que le quedaba bien cualquier vestido. Sí. Era preciosa. Vivian Lee, a propósito, así como paréntesis, murió en la ducha en el año, cuando tenía 54 años. ¿Ah? Qué joven. Sí, es que era alcohólica. Entonces, Sí. sí, después se separó el Alex Oliver. Y tan Laurence linda Oliver. que era esa Sí, mujer. pero no yo ya cuando trabajó con Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo, ya no estaba bonita. No. Porque tomaba una botella de vodka al día. Entonces se perdió ella, pero era una muy buena actriz británica, Vivian Lee. Y Hablemos del resto del elenco. resto del elenco. Clark Gable, Red Sí. Butler, estaba Leslie Howard. Leslie Howard, que es un personaje complicado porque es un Uf. tipo que no tiene. Es un personaje que supuestamente debiera ser el héroe de la trama, ¿no es El cierto? héroe. Porque ella está enamoradísima de él y es Vivian una gran Lee. obsesión. Sí, el personaje Scarlett de la- O'Hara, Scarlett estaba O'Hara enamorada. está enamorada de Era su primo Ashley. hermano, Ashley. Y- Ashley Wilkes. Y él, estando enamorado de ella, sigue una tradición familiar casándose con una prima. Exacto, con la Olivia de Havilland. Correcto. Y es un personaje así que podría haber sido criticado Pero tú blandengue por no tomar ¿Tú sabes lo que le pasó a él ahí? cuenta. Hay cartas de David Oliver Selznick donde le dice, estimado, ¿cómo se llamaba? Leslie. Estimado Leslie, nos gustaría que leyeras las escenas y el guión del libro y la película, porque se nota que no te lo has leído. Porque a él no le interesaba filmar lo que el viento se llevó. Tampoco a Clark Gable. Nadie quería hacerla. Todas las estrellas no querían. Y Leslie Howard les dijo, yo trabajo en la película, les dijo, solamente si en la próxima puedo ser productor. Y produjo Intermezzo. Mira, eso no lo sabía. Esa es una historia Intermezzo. nueva para mí. ¿Ya? Pero, desgraciadamente, estaban en épocas de guerra, los actores se iban a meter a la guerra y él se fue. Él no fue al estreno de la película porque se Porque fue a se fue a la la guerra. guerra. Se fue a la guerra. Estalló la Segunda Guerra Mundial. Exacto, y Gable también después se fue a pelear, a combatir con ametralladoras. Qué y todo. impresionante, sí. Era increíble. Y él se fue y desgraciadamente sobre el Canal de la Mancha el avión de Leslie Howard desapareció para nunca ser encontrado. Dicen que lo botaron los alemanes o los ingleses propios por equivocación. Leslie Howard murió en 1943, tenía 45 años. ¿Sabes qué? Una cosa más que me parece increíble de esta película es que la Margaret Mitchell, siendo la escritora, la autora de este libro, con tanto detalle, con tanta historia, con tanta investigación, Sí. nunca más escribió ningún libro. No. Ella tiene esto y algunos escritos que son del diario, así como reportajes. Es como la Mary Shelley como de Frankenstein. Sí, escribió solo eso. Sí. Es impresionante. Es que le atropelló un auto joven. Po. Sí, a lo mejor podía haber escrito otras cosas, Sí, pero sí, ella iba cruzando en Atlanta una calle con su marido y un camión los arrolló y ella a los 5 días después de eso murió. murió. Margaret Mitchell. Sí. Prima hermana de tía Son de Doc Holliday. cientos las historias que podemos contar de Miles. esta película, pero yo creo que lo más importante de ella es sentir y saber que es probablemente cuando uno habla del cine, no tiene cómo no nombrarla, cómo no tiene. cómo no se nos venga a la cabeza una imagen de la película, cómo
ha resistido el paso de los años. Tremendo. Si ustedes ven, por ejemplo, el afiche con el que fue promocionada la película, y en uno de los reestrenos en los años 70 ya, el segundo afiche, ese afiche que nosotros conocemos, con Gable, sí. Con ella, que la tiene bien macho con la ahí. camisa blanca abierta, Sí. que sé yo, todo, es posterior. Ese no es el afiche oficial. El afiche original era muy distinto. Ah, era muy distinto. Sí, era muy distinto. Y esto hace que de alguna forma nos llama la atención que no todas las películas con el paso del tiempo se resisten. No. Esta es una película que uno la ve hoy día y podría haber sido producida ahora con vestuario de época y tal. Por favor, véanla. Hay una cuestión del vestuario que le pasó, para que ustedes vean la perfección de la película. Evelyn Keyes, que hacía de la hermana de la Scarlett O'Hara, la actriz, la Evelyn Keyes, no se puso un día las bragas debajo del vestido, o sea, los bombachos que usaban en 1800. Entonces le dijo al productor o al director en ese momento, le dijo, no tengo ganas de usar, hace mucho calor. Entonces le dijo, tiene que usarla, vaya a ponérsela. Ese fue Selznick. Ahora me acordé. ¿Y fue? Espérate, pues ella dijo, pero es que hace mucho calor, vaya a ponérsela, pero si nadie las ve. No, le dijo, pero usted sabe que están ahí y camina de una manera diferente. A ese nivel. Y es cierto, es cierto. A ese nivel. Y ella fue y se lo cambió los bombachos. Y fue, creo que la última que murió hasta hace Qué poco. increíble. Me acabo de acordar de George Reeves. George Reeves hacía uno de los hermanos Tarleton. Uno de los hermanos Tarleton, él es más conocido porque él fue el primer Superman. El Superman de los 60, ¿no? Que parece que ¿Qué? lo mataron. Parece. O se mató, no se sabe. Dice, la leyenda dice que se suicidó. Sí, Bueno, eso es. hay Gone with the Hay Wind. centenares de historias y podríamos seguir eternamente contándolas. No, pero lo increíble. divertido, lo bueno de eso es que uno siempre tiene para escarbar en la historia para encontrar más y más detalles. Está en una película que ha sido un referente y inspiración para muchos directores, guionistas, para actores, para profesionales que trabajan o trabajamos en este medio y que sentimos que queremos hacer historia. Esta película hizo historia y no se va a borrar muy fácil. Yo quisiera, para terminar, o quizás terminas tú, no lo sé, que yo cuando era chico viajé a Estados Unidos en un barco que se llama el SS Santa Margarita y me bajé en Nueva York en el muelle 54, que antes usaba el Titanic, o sea, no lo usó nunca el Titanic cuando llegó a Nueva York. Y ese día todo el mundo hablaba de Clark Gable. ¿Y sabes por qué? Decían, esto fue el 16 de noviembre de 1960. Ese día murió Clark Gable. Había y dijeron, yo me bajé del barco y Clark Gable había muerto en el Hospital Cedros de Sinaí en Los Ángeles. Y todo el mundo decía, murió el rey, murió el rey, murió el rey. Y yo decía, ¿quién era Clark Gable, papá? Era el rey de Hollywood. Y yo dije, yo quiero ser como Clark Gable. Y no lo consiguió. Nunca. Amigo, una vez más ha sido un placer. Un placer igual. Gracias por la oportunidad además de poder hablar, de tener un medio aquí para Tan hablar bonito, de eso que tan nos gusta bonito. tanto. Muchas gracias y nos estamos vean, viendo. vean la película Lo que el viento se llevó. Sí, acuérdense de poner campanita y me Y gusta. todas esas cosas. que ustedes saben. Y escríbanos. Díganos qué quieren ver. Sí, queremos saber de qué les gustaría que habláramos. Sí. ¿Vale? Vamos a ver, ¿vale? Tanto aquí conmigo de cine como con Renzo en los otros programas. En los otros programas. Bonito. Bonito, ¿no? Bonito. Bonito. Es que la película es linda. Sí. Me dio hambre. Siempre tengo hambre. No tengo nada que darte a comer. No tengo nada. Agua. Bueno, agua entonces ya. Y dame el agua que... Pero déjate de tomarte mi agua, Felipe. Eso no es agua, gin tónica. Ojalá tuviéramos tiempo para dejar todas estas tonteras, pero no. Pero no tenemos.